Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que esté mirando este programa. Esto es Franklin López Podcast, un nuevo episodio, un nuevo programa, deseando y pidiéndole que por favor, si miras este programa, si te llegó por alguna fuente, alguna razón, alguien te lo envió, por favor, dale like, comparte este programa para otras personas también. Y suscríbete a este canal, no cuesta nada, es totalmente gratis, aquí no se cobra. Buenas tardes, entonces, en esta oportunidad tenemos a un amigo, un compañero, al cual vamos a conocer a fondo hoy. Lo conozco, pero vamos a ver algunos detalles. Y esta oportunidad vamos a hablar con Julio Tejada. Julio Tejada, buenas tardes. Buenas tardes, Franklin. Gracias por la invitación. Qué bien, qué bien. Estamos contentos de estar contigo hoy. Bueno. Para mí es un privilegio pues Igual compartir este escenario contigo. Y más que un privilegio, yo creo que es una bendición para ti, para mí, para otras personas que puedan aprender y conocer de tu vida, lo que ha pasado contigo desde pequeño hasta hoy y cómo Dios te ha ido guiando desde niño hasta aquí. ¿Está bien? Sí. ¿Quién es Julio Tejada? Bueno, primeramente, Franklin, gracias por el honor de invitarme aquí bueno, segunda vez que me entrevistan. La primera vez fue, como te había comentado, fuera de cámara, que fue con Chalón. Pero por razones y circunstancias la entrevista no pudo procesarse en la cámara, hubo fallas técnicas, pero Julio Tejada simplemente es un siervo de Dios, una persona que le gusta servir, que le gusta ayudar a los demás y se identifica mucho con esas personas que alguna vez en su vida fueron menospreciadas y que hoy en día, por la misericordia de Dios, batallaron y que siguen adelante y que siguen aquí luchando por la vida, como dice. Dijiste una palabra que la voy a poner, a mantener ahí hasta un momentito, la voy a usar más adelante, menospreciada. Una palabra fuerte esa. Así que en esta oportunidad quiero saber de dónde viene Julio Tejada. Si te acercas al micrófono, mejor todavía. Julio Tejada nace en ¿Dónde naciste? Santo Domingo. Sí. En la capital de la República Dominicana. Exactamente. Y mi infancia fue un poco turbia en el sentido de que yo no podía generar muchas amistades porque siempre me mudaba. Wow. Entonces eso era un poquito incómodo, porque ya donde hacía mis amigos, ahí como no hacía esa conexión tan profunda, o cuando ya la hacía tenía que emigrar hacia otra ciudad hacia otro barrio del país, y había siempre una lloradera cuando uno se mudaba porque dejaba a los amiguitos y eso. ¿En qué lugar específicamente de la República Dominicana, de la capital? Uh-huh. ¿En qué lugar específicamente? ¿En qué sector? Bueno, uno dice que nació, pero uno nació en el hospital. Eso es así. Pero donde yo fui después que me sacaron del hospital fue a los Jardines del Norte. Los Jardines. Pero ¿qué pasa? Por ahí cerca de donde está Intec, Antilla, por ahí. Cerca del 9, por ahí cerca. Exactamente. Esa zona frente a La Rica, por ahí en Santo Domingo, República Dominicana. Y luego de ahí, cuando ya yo tenía como 5 o 6 años, recuerdo, que mis padres deciden mudarse hacia el 14 de la autopista Duarte. Hacia las afueras. Ajá, entonces ahí no duramos tanto. Pasaron como 2 años, creo, o 3. Y luego me mudé de nuevo hacia Villas Agrícolas, que fue como donde yo como que, ahí sí como que ya tenía conocimiento de lo que era la amistad y eso, donde formé amistades hasta el sol de hoy, que todavía perduran y que fue una muy linda etapa de mi vida. Y luego de ahí nos mudamos hacia Los Frailes, que ahí ya fue donde yo crecí, me desarrollé, hasta un punto donde también yo me tuve que mudar, porque tú sabes, mi papá emigró hacia este país y yo me tuvieron que mandar hacia donde mis abuelos en el campo. Ok, vamos, antes de llegar ahí, o sea, tú estabas en Villas Agrícolas. Ahí. Y en Villas Agrícolas fue donde cultivaste la mayor cantidad de amistades tuyas. No, en realidad fue en Los Frailes, pero Los ya Frailes. Cuando uno está, como por ejemplo, niño, que ya tienes como esos amiguitos,
Pero ya en realidad donde fue mi mayor fuerte, ahí como donde yo me desarrollé más fue en los frailes. Ok, ok. Otra preguntita. Y hago esta pregunta porque es de vital importancia, ya que es parte de la vida de cada individuo. ¿Tú creciste con papá y mamá en casa? No, mi mamá solamente. Solo tu madre. Luego, mi papá se ausentó por algunos 6, 7 años. ¿Se ausentó por asunto de viaje o porque se separaron? Él emigró hacia este país y mi mamá se quedó sola con nosotros. Ahora somos 3 hermanos, mis 2 hermanos y yo el mayor. Hasta que él regresó de nuevo, pero no fue que se separaron así. Ok, una separación económica, vamos a decir, para buscar un mejor futuro. Mira, cuando uno tiene que mudarse de un lugar a otro, eso crea mucho trauma en los niños, porque eso no permite que conserven amistades duraderas y el niño le gusta tener esos recuerdos desde su niñez, de donde fue creciendo y que fue creciendo con ese grupo de amigos. Tú no tuviste esa oportunidad. No la tuve. Cuando estaba en cuando estaba en quinto de la primaria, ahí fue que mi papá emigró hacia este país. Estados Unidos. Y compró la casa que tenemos en Los Frailes hasta el sol de hoy. Luego yo me mudo, hago sexto y séptimo allá en Los Frailes. Sí. Y por circunstancias de la vida, mi mamá no podía tenerme. Mi mamá tenía 2 trabajos, yo entiendo eso. Y tenía mis hermanas, yo era un poquito fuerte. Yo reconozco, tú sabes, que al ser el varón, mi mamá decide mandarme hacia el campo. Ahí vamos. Para ti, ¿cómo impactó tu vida el cambio brusco que hubo de vivir en la ciudad, ahora mudarte al campo? Para ti, ¿cómo impactó tu vida eso? Bueno, en realidad fue de manera positiva, porque cuando yo iba al campo era en vacaciones y uno iba a disfrutar los ríos, la playa, pero en realidad yo tuve suerte, porque la familia de mi papá es una familia muy unida, principalmente. Y mis abuelos, tú sabes que son como los patriarcas, y toda la familia se reunía allí donde yo estaba. Mis primos, que lo considero como mis hermanos, aunque por razones a veces de la vida uno ya no se junta tanto y eso, me acogieron, tú sabes, mis tías me acogieron y yo no tuve como esa falta así. Mi papá me hacía falta, obvio que sí, como padre sí, pero el hermano de mi papá, que era mi tío, y un primo que tengo varios primos, pero hay uno en específico que cuando yo profesaba la fe católica fue mi padrino. Yo lo veía como mi papá y nunca tuve esa falta como de una autoridad masculina en mi vida, como que ellos siempre estuvieron ahí al pendiente de mí. Ok. También no puedo olvidar a mi abuelo, que mi abuelo siempre estuvo ahí, pero como mi abuelo era una persona mayor, tú sabes que ya se debía a mis tíos y a mis tías. Ya tú sabes, él no podía hacer como tanto por mí, pero siempre me inculcó muy buenos valores. Qué bueno, qué bueno. Hay algo importante que cada ser humano enfrenta. Y la pregunta que quiero hacerte en este momento es, ¿cómo llega Julio Tejada a Estados Unidos? Bueno, yo llegué a Estados Unidos por vía de mi esposa. Mi esposa y yo nos conocimos cuando yo tenía como 12 años que llegué a Los Frailes. Ella había llegado recién. ¿Ella la conociste en Los Frailes, o en La Isabela, en Puerto Plata? No, para en allá? Los Frailes. No, ok. Ella recién también había llegado, pero con quien yo hice una amistad, porque nos apuntamos como en el mismo colegio del barrio, como fue con su hermano. Y su hermano y yo hicimos una amistad que hasta el sol de hoy, tú sabes, han pasado los años y seguimos siendo bien amigos. En ese tiempo no era que ella era una niña linda y eso, pero como que no era que me había fijado en ella, sino que ella estudiaba con mi hermana, yo estudiaba con su hermano y como que hicimos amistad, pero no de que profunda, sino que nos conocíamos. Encajaron bien. Sí, pero con quien yo hice amistad fue con su hermano y su madre y su padrastro fueron muy, tú sabes, siempre me tuvieron mucha consideración y yo a ellos y
Tú sabes, por vía de eso fue que conocí a mi esposa. Ok, entonces tu esposa, bueno, en ese tiempo eran novios cuando estaban... No éramos novios. Ok, la conociste en los niños. frailes, en la La capital. conocimos, luego ya pasó el tiempo. Ella, en realidad, yo eh, tenía intención de declararle mi amor, pero como yo había tenido varias noviecitas por el barrio y ella sabía, porque ella sí estaba como interesada en mí en ese tiempo, pero como que yo no le paraba mucha bola a eso. Entonces cuando yo decidí como lanzármele a ella estaba como alguien la estaba pretendiendo y yo como que dije contra, como no quiero ser como piedra de tropiezo para ella porque le tenía mucho cariño y mucho afecto por su familia, pero luego cuando ella emigra a Estados Unidos, que pasó el tiempo, pasaron como, qué sé yo, algunos 3 años por ahí, Wow. fue que se despertó como ya ese interés, pero luego de despertarse ese interés pasaron varias cosas que te la estoy resumiendo lo más compacto que puedo, que fue que ella y yo sí hablábamos por teléfono y éramos bien amigos. Y ella incluso fue la primera persona que me dijo, ve a la iglesia, porque como yo vengo de la fe popular, Católica. luego paso a la fe una religión protestante. Protestante, donde me decían que la iglesia que profesamos hoy en día era una iglesia muerta. Mi mamá siendo de esa iglesia, yo siempre le puse un stop, le decía a mi mamá, no me hable de religión, no hablemos de religión. Luego yo salgo de ese mundo de las iglesias y llegó un punto de mi vida que yo no creí en Dios. Que incluso cuando mi papá regresó de Estados Unidos, me dijo, tú vas a tener que chocar de frente con Dios un día y tú te vas a dar cuenta de que Dios, tu papá profesaba una religión en ese tiempo. Sí, profesaba la religión popular, okay. Pero él me decía, tú te vas a encontrar cara a cara con Dios y ahí tú vas a ver que Dios existe, porque yo empecé a indagar en ciertos libros, tenía unas amistades ahí con ciertos libros de Krishnamurti, Osho, no sé si tú sabes, gracias a Dios que no me metí muy profundo tipo a ese tema. De filosofía. Una filosofía de vida un poquito, tú sabes, independiente de Dios. Una pregunta, Julio, en lo que tiene que ver con tu vida, quizás en ese tiempo fue cuando tú estabas medio apartado, no querías que te hablaran de religión ni nada por el estilo. ¿Cómo nace ese deseo por la música? De la música, no vamos a decir música popular, sino más bien la música urbana. Porque he sabido que tú habías incursionado en la música urbana. Sí, mira, cuando yo era joven, bueno, no somos viejos, pero tampoco tan joven, eso fue algo como del barrio. Mira, tú sabes que en los barrios, ya yo estaba en los frailes, ya yo había salido del campo, ya yo había llegado a los frailes ya de nuevo. Ya mi papá ya había regresado. En los barrios siempre hay 2 o 3 raperos del barrio. Siempre, los más conocidos, los que cuando hacen un party, una kermés, siempre están ahí. De esa misma línea sale un joven que gracias a Dios hoy en día es adventista y se armó una discusión. Él era como segunda generación de esos pilares del barrio. Ya. Entonces se armó una discusión con uno, yo no era tan amigo de él, pero se armó una discusión con uno de los muchachos, según lo que me cuentan, que estaban en un colmado donde veíamos unos muñequitos ahí, cuando tú sabes que a veces se iba la luz en los barrios, y nos juntábamos todos ahí en ese colmado. En el único lugar donde había energía eléctrica, exactamente. Y surgió una discusión, entonces uno de los muchachos de mi coro, él estaba discutiendo con él y él, no, porque tú te la crees cantante, según lo que recuerdo y según lo que me contaron. Y él dijo, no, pues, entonces el muchacho le dijo a él, no, pues tírame tú si tú quieres tirarme. Entonces de ahí surgió... Empezó la tiradera y el freestyle, como le llaman. Empezó una cierta rivalidad entre él, su grupito. Entonces el grupito, pues yo no pretendía cantar ni nada de eso y surgió eso. De lo de la música urbana, de querer grabar en pista y esas cosas, yo sí recuerdo que tengo que mencionar esto porque sí, es algo de mi vida. Yo sí recuerdo que en mi adolescencia, cuando yo estaba en el liceo, yo estudié en el liceo, primero estudié, mi primer año del liceo fue en un liceo allá en Salcedo,
Pero ya cuando yo regresé, segundo, tercero y cuarto, yo estudié en el Liceo República de Argentina. En la capital. En la capital. Yo tuve mucha influencia de una novia que tuve, que ella escribía, pero cosas lindas. Ella escribía mucha poesía, muchas cosas. Y como ella era mi novia, te pasaba toda esa lírica, todo lo que ella escribía y tú sí, y a mí me impactaba porque le ponía el ritmo. En ese tiempo, un joven como de 15 años, digo yo, en ese tiempo yo, como que la profundidad, yo no estaba al nivel de esa persona, pero es una profundidad que yo decía, wow, ¿cómo ella escribe eso? Tú sabes, y de ahí, lo primero que yo escribí, o que me vino a la mente escribir, fue una décima, por un problema que estaba pasando en el mismo liceo. Y escribí una décima, porque yo había leído muchas décimas de Juan Antonio Alix, un escritor dominicano, moscano, sí. Creo que era. Y la profesora, yo nunca fui... A los que no saben quién era Juan Antonio Alix, pero sí van a escuchar o han escuchado el poema más famoso de los Mango Bajitos. Dice don Martín Garata, persona de alto rango que le gusta mucho el mango, así por el estilo. Así se va. Entonces, yo siempre fui malo en literatura. Siempre. A mí tú no me puedes hablar de la ley ortográfica, de la regla ortográfica. No, yo siempre he sido malo como a eso yo nunca le he dado mucha mente. Entonces, yo siempre fui malo. Yo siempre tenía muy baja calificación en literatura, lengua española. Pero ¿qué pasa? Que yo, por esa décima que escribí y que yo la leí enfrente de la clase, yo tuve una reputación durante mis otros... pero una reputación buena. Ok. Por los profesores de literatura. Perfecto. Porque decían, eso fue el que escribió la décima. En tercero, porque había pasado un problema y yo lo hice jocoso y escribí la décima por eso. Entonces, eso fue lo primero que yo escribí. Luego de que pasa eso, yo empiezo a escribir rap, diría yo, y eso. Y pasé que de lo que es la música urbana, la influencia que llegó primero a Dominicana fue la del rap, por supuesto, rap, porque eso era lo que había. Lo que yo tengo noción de que yo escuché primero fue Vico C. Eso fue cuando yo tenía 5 años de edad. Eso fue lo primero. Estamos hablando por ahí, década del 80. Sí. Más o menos. 89, 90. Por ahí. Eso fue yo me acuerdo como hoy, que yo escuchaba a ese joven escuchando eso. Tú sabes, como que yo dije, ¿qué música es esa? Como que era, tú sabes, tenía como 5 años. Y eso fue la primera influencia que yo recuerdo que escuché, fue Vico C. Pero ya como sucedió eso, lo que te comenté, de que el muchacho le dijo que vamos a tirarnos, retomando lo que los muchachos dijeron, no, vamos a escribir, vamos a cantar, vamos a qué sé yo qué. Y de ahí surgió que empecé yo a escribir lírica, escribí esto, pero en realidad, después cuando eso como que se tornó un poco más profesional, mi intención tal vez no era ser rapero, yo tenía mucha ilusión de ser reggaetonero. Cuando llegó esa influencia boricua al país y eso, ese era mi sueño, ser reggaetonero. Es que el reggaetón fue una explosión tremenda que impactó la vida de la juventud de una manera para muchos positiva, para otros... los más adultos lo que decían era que esa música era mala, pero yo tengo un concepto con respecto a los géneros nuevos. Los géneros nuevos surgen es una expresión del barrio. Por ejemplo, existe hoy en día lo que es el dembow, es una expresión del barrio. Sí, porque en realidad uno lo que plasma en las letras y de acuerdo como es el barrio van a ser las letras. O sea, de acuerdo al nivel educativo que hay en el barrio va a ser la lírica. Obviamente, cierto que cuando surgieron otros ritmos primero o géneros musicales, quizá la letra que había o el nivel educativo quizá no era tan alto, pero sí había un alto nivel cultural, que el alto nivel cultural te ayuda a tener una mejor lírica cuando tú escribes canciones, escribes poemas. Eso sí. Entonces, quizá por ser una expresión del barrio, es que la lírica como que suena un poquito más descompuesta y suena como más barrial. Barrial, porque cuando uno se pone a analizar de la música, las primeras bachatas, por ejemplo, que surgieron, fueron bachatas que
que tenían un contenido un poquito subido de tono. Sí. Bien subido de tono. Luego fue refinándose con el tiempo y todos los géneros musicales pasan por esa transición. Sí, por ese Todos. colador, como Todos pasan por esa transición. Pasó con la bachata, pasó con el merengue, pasó con la salsa y así hasta con la música cristiana también. Van evolucionando y van evolucionando para mejor, van mejorando. Ahora bien, ¿pudiste tú hacer algún tipo de grabación con ese estilo musical? Sí, claro, claro. Sí. Al final tú sabes que cuando uno está en grupo, siempre como que va pasando el tiempo y se van yendo algunos, van pasando situaciones, pero y al final siempre queda como quedan dos o tres y no puedo dejar de mencionar. Algunos del barrio se van mudando, Sí, otros van cayendo otros presos, tienen que ir para Nueva York, otros van cayendo presos, sí. otros por desgracia Gracias a Dios, pues, en el caso de nosotros pasan a otro lado. nadie cayó preso, porque los frailes en ese tiempo se hacían sus cosas, pero dentro de lo malo era como lo menos malo. No había como tanto tigueraje así como profundo. ¿Tú me entiendes? Incluso las letras de nosotros no eran tan barriales. ¿Tú me entiendes? A mí, en mi caso particular, muchas de las canciones que yo escribí, porque a mí siempre me gustó la poesía. Estamos hablando de qué año más o menos. ¿En qué año? 2007, pienso. 2007, no. 2006, Quizá 2007, pienso que... para ese año tal vez no había, bueno, para ese año tal vez no había tanta descomposición posiblemente en algunos sectores populares. Que a medida que las cosas se van descomponiendo y ese tipo de género musical crecen a raíz de ciertas deficiencias que hay. Puede ser deficiencia de servicios sociales, deficiencia de servicios religiosos, deficiencia de servicios culturales, deficiencia de grupos deportivos que cuando no se desarrollan, entonces los muchachos van a hacer algo con el tiempo que tienen y como dice por ahí, mente desocupada, taller de Satanás. Por lo menos muchos incursionaron en la música y no en actos delictivos. Y gracias a Dios hasta hoy tenemos muy buena amistad, lo que quedamos. Respondiendo a la pregunta que tú me hiciste, sí grabamos un CD que se llamaba Para el Barrio Entero. Para el Barrio Entero. Para el Barrio Entero. Nos ayudó un señor que se llama Albert Méndez, que cantaba con Cuco Baloy, que era tío de dos de los muchachos del grupo. Y ese señor, a pesar de que esa no era su línea, él intentó, tú sabes, y trató de hacer algo con nosotros, lo cual le agradezco un montón, porque, tú sabes, alguien que te da la mano cuando tú no eres nadie, trata de tú sabes, y gracias a lo que nosotros hicimos y gracias a él, todavía, el grupo se llamaba M13 en relación a Los Molinos, porque en Los Frailes hay un barrio que lo hizo Molino Dominicano, y ahí era que vivíamos, en el barrio Los Molinos, y se le puso M de Molinos y 13, no tiene que ver nada con Mara Salvatrucha. Ah, bueno, sí, porque la M13 y la M18 son cosas... Cuando hicimos el CD tuvimos que modificar el nombre y ponerle M, un 3 y una C de casa. Okay. Pero era M13 con número. Por ese mismo motivo, porque él vio esa cosa. Pero yo aprendí mucho, que creé muchas amistades, muchos amigos en ese grupo y que todavía prevalecen, pero fue ahí como yo me desarrollé y conocí mucha gente buena y mucha gente que hasta el sol de hoy siguen intentándolo ahí en ese género. Hay dos cosas que se quedaron atrás en nuestra conversación. Una es, me dijiste despreciado cuando empezamos. Esa es una. Y la otra, ¿cuándo te chocaste con Dios? Bueno. Primero lo despreciado. ¿Por qué tú dices que te despreciaban? A mí me despreciaban por algo muy particular que yo desde mi niñez he vivido con eso. Con ese, ¿cómo te digo? No sé, se me va la palabra, pero cuando tú tienes un defecto y todo el mundo te lo recuerda. Te hacen bullying con eso. Bueno, en este tiempo se diría bullying, pero... Pero te relajaban. Exactamente, me relajaba mucho. Fíjate por qué. ¿Por qué? Por mi voz. ¿Y qué tiene la voz? Yo siempre viví con ese bullying. ¿Pero qué tenía la voz?
No, porque me decían que mi voz era femenina. Oh, y mira, Entonces tú sabes que no suena femenina para nada. El timbre mío de voz tal vez no es... Y yo siempre lo recuerdo, que yo trataba de engrosar mi voz. Te puedo dar un ejemplo, por ejemplo, que yo voy a decir, Franklin, esa es mi voz. Y yo, Franklin, di. O trataba de hacerla lo más profunda posible para llamar la atención. Para que no se viera así. Yo siempre viví con eso. Ya. Siempre me relajaban con eso. Pero ya hoy en día yo le doy gracias a Dios por la voz que me dio. Yo te voy a decir la verdad, el muchacho que nunca pasó por bullying no fue muchacho. No, porque... Todo en algún momento pasamos bullying, ya sea por el... Mira, el bullying lo hacen porque el que no es flaco le dicen gordito. Gordo, el sí. que no es gordito le dicen flaco. El que no es alto le dicen enano. El que no es enano le dicen cuantas cosas que tenga que ver con gente de altura. Pero... Es una forma del diario vivir en los barrios, Sí, en la escuela, es así. no, en todas partes. Aquí también es así. Yo pienso que eso te ayuda a crecer el bullying. Desde un punto de vista de que te enseña a ser fuerte, a no dejarte como maltratar por la persona. Aunque en mi caso, yo creo que hasta que yo estuve en el liceo, fue como que yo saqué eso de mi mente, como lo de la voz y eso. Y qué sé yo, como que le doy gracias a Dios porque a través de la voz yo puedo expresar lo que yo escribo, lo que yo siento, ¿tú me entiendes? Y que al final, ¿tú me entiendes? Dios le da a cada cual como a él le parece, ¿tú me entiendes? Bien, muy bien, muy bien. Entonces la otra parte, cuando tu papá te dijo en algún momento te vas a chocar con Dios, Sí. vas a tener que encontrarte con Él. Tenía... ¿Cómo te encontraste con Dios? Mira, es difícil porque cuando te crían de una forma o te crían con ciertos preceptos y después tú te encuentras con otros preceptos y al final cuando tú estudias la Biblia entiendes que no era lo que tú pensabas. Me engañaron. Yo estaba pasando por un momento, yo siempre le doy gracias a Dios por la madre que tuve, que siempre me inculcó, por la madre que tengo, perdón, porque no se ha muerto, Miriam Abreu, que siempre me inculcó los valores cristianos. Mi mamá nunca fue cristiana. Mi mamá siempre recibía a los testigos de Jehová, como recibía a los mormones, como recibía a los católicos, como recibía a los adventistas. Pero ella siempre me inculcó algo. Me dijo, órale a Dios. Olvídate de nada más, de todo lo demás, pero siempre órale a Dios. Porque mi mamá siempre me hizo, como que me recalcó que no creyera en imágenes. Yo le doy muchas gracias a ella por eso. Me dijo, las imágenes no te pueden sanar, no te pueden curar, las imágenes no se pueden mover. Es decir, que ella tenía un muy alto concepto de lo que era Dios en sí. Sí, sin ella pertenecer a ninguna religión. Y que, bueno, hay personas que no pertenecen a ninguna religión, pero en su momento son personas que crecieron en un ambiente no religioso, pero sí donde había buena educación de hogar, buena educación moral. Y no es que por tú ser moralista, tú eres un gran religioso, pero la moralidad la encontramos en la Biblia. Y los inmorales, dice la palabra de Dios, no van para el cielo. O sea, lo que quiere decir que cuando tú tienes cierto nivel de moralidad, tú te estás acercando al ideal que Dios quiere de cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo fue que te chocaste con Dios? Entonces, yo pasé de católico, pasé así de la religión popular, pasé a la protestante, a la evangélica, y luego paso a la adventista porque, como te tengo que mencionar a mi esposa, porque ella fue la persona como que, tú sabes que a veces uno no le hace mucho caso a los padres. Los padres te dicen una cosa 1000 veces y tú como que no le das opción. Incluso gente de la iglesia de mi mamá, cuando ya mi mamá era adventista, fueron a hablar conmigo, pero en el tiempo que yo me quería bautizar en la iglesia adventista fue cuando yo llegué a los frailes, como a los 12 años, que llegó José Jaques a darnos estudios bíblicos. José, el papá de Josué. El papá de Josué Jaques.
Él fue la primera persona que llegó a mi casa a dar estudios bíblicos. Pero en ese tiempo yo era un niño, no tenía yo, y yo dije, bueno, si mi mamá se bautiza, yo me bautizo. Mi mamá no se quiso bautizar por temores que a veces uno Y tiene. te quedaste Y afuera. yo me quedé afuera, después de eso me fui para el campo, fui católico mucho tiempo, me bauticé en la iglesia católica, te estoy hablando como a los 13, 14 años, me bauticé en la iglesia Te católica. bautizaste en la iglesia católica viejo. Porque eso es viejo. Sí, porque la costumbre es en la iglesia católica los niños bautizarlos cuando son bebés. Bebé, exacto. Yo me bauticé viejo, hice mi primera comunión y todo. Luego, sí, ya tuve una relación de varios años con una persona. Entonces, esa relación marcó mucho mi vida en el sentido negativo. Porque a veces, como dice un adagio, a veces uno se acostumbra más. Es más una costumbre estar con esa persona que el mismo amor que tú sientes por ella. Ujú. Entonces, yo siempre le expresaba a esa persona, vamos a ir a la iglesia o esto, lo otro. Como yo hablaba con mi amiga, que hoy en día es mi esposa, ella fue después que se metió a la iglesia, cuando ella entra a la iglesia, las palabras que salieron de mí, natural y franca, fueron, ya te lavaron el cerebro. Eso fue lo que yo le expresé. Ella me dijo, no, fue por decisión propia y cosas. Entonces, como ella y yo hablábamos, yo estaba en un momento de mi vida como que no tenía rumbo ni dirección. Yo quería ser famoso, quería lo de la música. Yo te voy a ser honesto y sincero. Yo iba a la universidad, pero era más pendiente de volver para atrás, a estar con los muchachos en el estudio, grabando, que otra cosa. Yo falté mucho. Yo no sé cómo yo me gradué, porque yo falté mucho a la universidad. A veces yo estaba con los muchachos en el estudio y llamaba a una compañera mía y le decía, dime, ¿y qué hay para hoy? Oh, hoy es el examen de economía, por ejemplo. Y yo decía, ¿qué? Y yo, muchachos, salía del estudio con mi mochilita y para coger una onza para el la examen, porque yo ni universidad. me acuerdo, porque no le estaba dando Wow. mente a eso. Wow. Entonces, mi esposa, en ese momento de que yo estaba así, me sentía mal, ella me dice, ¿y por qué tú no vas a la iglesia? Y yo, no, Tu que yo esposa, que era tu novia en ese no, tiempo, era mi amiga. era amigo Eran solamente. amigos. Ella me dice, ¿por qué tú no vas a la iglesia? Y yo, ay, hombre, que hay en la iglesia. Y menos que cuando yo iba a la otra iglesia, me decían que la iglesia adventista era una iglesia muerta porque ahí no estaba el Espíritu Santo. Ujú. ¿Tú me entiendes? Yo siempre la vi así. Siempre yo la vi así como una iglesia muerta. Entonces, yo digo, no, me dijo, pero ve, trata, ve un día. Me dijo ella, oye, yo te estoy hablando que mi mamá ya tiene un tiempo siendo Adventista. adventista del séptimo día, mis hermanas también, pero yo no, porque yo me fui para el campo y cuando regresé, yo no iba a ir a esa Viniste iglesia. rebelde. Entonces, un día traté y fui. Mi mamá hasta se sorprendió porque yo recuerdo esa vez que yo no fui con ella. Yo dije, yo voy a ir para la iglesia. Y fui y me aparecía allá. En esa iglesia, luego que regresé, hablé con mi esposa por teléfono y me dice, ¿por qué tú no le, como tú estás así? No sé si mi esposa se acuerda de eso. Y me dijo, dile a fulanito de tal, que fue la persona que en realidad me dio estudio bíblico, dile a Cristian que te dé estudio bíblico, que él una vez me dio estudio bíblico a mí. Y yo, ¿pero cuál es Cristian? No, el hermano de Mario. Oh, pues está bien. Y yo fui a la iglesia ese otro día y cuando yo salí de la iglesia, le dije, oh, Cristian, ¿cómo tú estás? Porque Cristian y yo no nos conocíamos simplemente de vista, no éramos amigos ni nada. Y yo dije, mira, yo quiero que tú me des estudios bíblicos, pero fue por recomendación de mi esposa, que era mi amiga en ese tiempo. Ujú. Pero es que, pregúntame si yo sabía lo que era un estudio bíblico. Tú no tenías idea No, de qué era lo que ella yo estaba no, hablando. O yo sea, no tú no tenía sabías idea nada. de eso. Yo no sabía. Yo simplemente le dije porque ella me dijo y lo vi y le dije, oh sí, ¿y qué día tú puedes? Yo dije, bueno, yo trabajo en la noche. Él me dijo, el sábado tú puedes a las 3. Yo dije, bueno, yo me tengo que ir a las 5 porque yo entro a las 6 del trabajo. No, a las 3 en punto yo estoy ahí. Entonces, Cristian, para la gloria de Dios, es una persona que el Señor lo usó, lo ha usado anteriormente y lo sigue usando, porque una persona, como yo le llamo a él y a su familia, a Mario y todas esas personas, que ellos son come Biblia. Entonces, todo estaba bien hasta el momento, yo recibí a los estudios, hasta el momento que él me habló del sábado. La prueba de fuego llegó ahí. El sábado, sí, porque el sábado es el séptimo día. Varón, yo todo lo que él me decía, yo le decía, búscamelo en la Biblia.
como retándolo a él, pero, varón, eso fue algo como tan chocante que me diga que el sábado del séptimo día. Eso fue como tan chocante porque cuando yo era niño, yo recuerdo que sí, yo fui a varias campañas donde los sábados era que había el bautizo, pero yo como que en sí nunca le había dado mente a lo que es el sábado en sí como institución bíblica. Y cuando él me lo buscó en la Biblia, yo dije, no, pero eso tiene que estar mal. Porque es que el séptimo día es el domingo y el lunes es el primer día. Ey. Entonces, mi curiosidad por buscar de Dios me hizo o me llevó a yo indagar en base al sábado. Ya. Ahí fue como que yo como que me tropecé con la piedra de Cristo. ¿Tú me estás entendiendo? Eso fue lo que como que mi deseo de buscar a Dios en el momento de que yo estaba pasando la dificultad, porque tu pregunta fue, ¿cómo tú te encontraste con O Dios? sea, tu papá dijo que en algún momento tú ibas a chocar con Dios, te ibas a encontrar con Él. Y tú ibas a tener que estar preparado para eso. Cuando yo tenía esa relación que te dije de varios años, Sí. pasó un suceso, un evento que no viene al caso, donde yo extendí mis manos al cielo y yo le dije a Dios, Señor, quítala tú. ¿Pero qué fue eso que te hizo levantar la mano al cielo? Pasó un evento con esa persona. Ok, con una joven. Ajá. Y yo no era cristiano ni nada, pero yo levanté mi mano y yo le dije, Señor, sácala tú de mi corazón porque yo no puedo. Entonces yo le pedí eso a Dios, pero no sabía que eso iba a tener un efecto Real. real en mi vida, en realidad. Wow, tremendo. Entonces, cuando yo empecé después que me pasó ese suceso con esa persona, a ver a esa persona, ya no como yo la veía como una persona normal. Pero ¿qué es lo que yo mismo me cuestionaba? ¿Qué es lo que me pasa? Porque tú te enamorado y tú como que de la noche a la mañana tú no te puedes desenamorar. ¿Tú me entiendes? O sea, que te tumbaron el breaker del amor. Entonces, yo como que me encontré y dije, contrario, pero yo entonces después recordé que yo le había pedido a Dios eso. Entonces, cuando mi esposa me dice eso, yo voy a la iglesia, obvio. Entonces ese muchacho me empieza a estudiar bíblico. Encuentro lo del sábado y empecé a investigar lo del sábado por internet. Y ahí es que me doy cuenta que en el año 300 y tanto, Constantino, que era un emperador que se convirtió al cristianismo, cambia La historia de la iglesia protestante. Y todo cambia radicalmente desde ese punto de la historia. Yo digo, wow. ¿Y cómo es que esto no lo dicen en las iglesias? ¿Cómo es que? Porque yo sabía los 10 mandamientos católicos, pero cuando voy a la iglesia protestante, lo que me dicen es, aquí nada más hay 2 mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y ya, yo no entendía lo de todo y que 10 mandamientos, porque son diferentes. O sea, tal vez tengan una misma vertiente, pero son diferentes. Entonces ahí yo dije, no, yo tengo que servir a Dios, yo tengo que dejar de trabajar en sábado. Incluso yo empecé a diezmar antes, porque él me había dado un estudio bíblico del diezmo, yo empecé a diezmar antes de yo convertirme. Tremendo, tremendo. Mira, ya en la parte final, Julio está casado, tiene tres niños, vive aquí en la ciudad de Fitchburg, Massachusetts. Y bueno, yo lo conocí hace un par de años cuando vino a vivir para Massachusetts, porque él viene de la ciudad de Nueva York. Una pregunta, de tu infancia, ¿qué es lo que más te impactó tu vida? Bueno, yo de mi infancia no te podría decir como que hay algo que me impactó. Pero respondiéndote y volviendo un poquitito atrás, lo que más me impactó de mi vida fue cuando me encontré con Dios. Amén. En el momento que yo me encontré con Dios, no fue cuando entré a la iglesia adventista. Yo fui adventista. Recuerdo que después que me bauticé, yo hasta bebí alcohol y todo eso, como que no fue como algo así que me impactó. Lo que impactó mi vida fue cuando mi papá se enfermó. Yo voy en unas vacaciones a Santo Domingo, mi papá me dice, yo le digo, papi, cuando yo vaya, yo estoy un poquito gordito, cuando yo vaya, yo quiero que salgamos a trotar en el parque, como usted y yo siempre hacíamos. Él me dice, no, mijo, ya yo no puedo trotar porque yo me estoy sofocando mucho.
Y yo le digo, oh, pero ¿cómo así? Me dice, no, yo pienso que cuando yo trabajaba en el ayuntamiento allá de Salcedo, el humo del vertedero. Yo digo, no, papi, pero hay que ir al médico. Entonces, cuando yo voy a Santo Domingo, yo voy al médico. Mi papá va al médico, Ya. por insistencia mía. Cuando resulta y viene a ser, mi papá tiene la vena del corazón obstruida. Wow. Pero, ¿qué pasa? A mi Wow. papá le dijeron, a usted hay que operarlo, pero Pero ayer. en la juventud él no sintió No, que se sofocaba ni nada. no, entonces le dijeron, a usted hay que operarlo ayer. O sea, que estaba atrasado. Ajá, entonces fue, wow. No quiero llorar, no quiero, tú sabes, dañarte la entrevista. No, pero tranquilo, tranquilo. recordar ese momento donde yo creo que yo nunca había derramado mi corazón hacia el Señor, que no fuera esa vez así como con tanto ahínco, tanta profundidad, como que yo sentía que Dios me decía, ten paz. Pero como yo voy a tener paz humanamente, donde mi papá hay que operarlo, hay que buscar sangre, mi papá se puede morir porque es una operación sumamente riesgosa. Entonces, eso no fue como lo impactante. Mi papá lo operan del corazón y yo sentía, yo decía, Dios mío, las cosas están fluyendo demasiado bien y el enemigo no duerme. Y como mi papá lo operaron del corazón, la operación salió magnífica, salió todo perfecto. Yo sentí en mi corazón, esto está demasiado tranquilo, esto está corriendo como demasiado bien. Wow, tremendo. Entonces resulta ser, yo se lo dije, se lo expresé a mi mamá en ese momento, resulta ser que al otro día, después de mi papá operarlo, nos llama la doctora, hace una reunión. Reúnanse con su papá tenía la vena aorta obstruida. Y ahora, como le pusieron la válvula nueva, ahora el corazón está bombeando la sangre que es y la vena aorta se ha inflado como una vejiga, está llena de sangre y hay que operarlo otra vez de emergencia. De nuevo. Franklin, mira. Wow. Esos fueron unos momentos de incertidumbre que yo contártelo me inquieta un poco. Mi papá era de hueso colorado, como decimos. Fue fuerte, verdaderamente fue fuerte, porque ahí yo dije, Señor, yo sabía que algo venía. Entonces yo amanecía, yo compré un pasaje por 1 mes y medio para Santo Domingo. Wow. Cosa que no lo hace Tiempo largo. nadie que vive aquí. Y yo no sabía, yo dije, pero ¿por qué yo compré ese pasaje por tanto tiempo? Me dice mi esposa, pero ¿y los biles cómo se van a pagar? ¿Cómo se van a pagar las cuentas y eso? Tremendo. Y fue un testimonio sumamente maravilloso de todo lo que el Señor hizo en ese tiempo. Pero Dios quería que yo estuviera ahí con mi papá. Dios permitió que yo estuviera ahí 1 mes completo con mi papá en el hospital. Dios permitió eso. Hubieron muchas personas que ayudaron mucho a eso. Pero cuando a mi papá dicen eso y nos reúnen a todos para que nos despidamos de él, Franklin. Wow. La doctora nos reúne a nosotros porque ella no cree que de una operación del corazón hacerle otra más peligrosa todavía, porque había que sacar esa sangre, ponerle una malla y volver a cerrarlo. O sea que si lo abrieron de aquí a aquí, ahora lo van a abrir de aquí a más acá. para abajo. Entonces, oye, Dios maravilloso. Y uno es tan infiel y tan ingrato con lo que Dios hace en su vida que yo no tengo cómo agradecerle a Dios, porque sinceramente yo tenía varios años en la iglesia, pero ese fue el momento donde realmente Dios me impactó. Wow. Porque mientras yo lloraba orando, porque yo todos los días oraba y lloraba por la vida de mi papá, porque después de esa operación, él no fue que ahí fue el momento de la recuperación, a que lo saquen de intensivo, fue un proceso. Y yo sentía como que Dios estaba ahí. A veces yo sentía como esa presencia detrás de mí llorando. Lloraba era en el pasillo, donde están esos bancos duros ahí, esas sillas que son pegadizas. Y ese momento marcó mi vida. Entonces, en ese momento,
aún siendo cristiano, habiéndole entregado mi vida a Dios, ahí fue que yo me di cuenta que Dios era real y era verdadero. Amén, amén. ¿Vive tu papá todavía? Sí, mi papá vive, gracias a Dios. Luego, ¿Cómo es su salud ahora? la salud de mi papá, tú sabes que todo el que lo operan del corazón tiene sus altas y sus bajas, pero lo importante, que era lo que yo siempre hablaba con mi papá, es que no importa lo que pase en esta tierra, sino que yo le decía a él, no podemos vivir sin esperanza. Porque mi papá no se bautizó después que salió del hospital. No. Mi papá tuvo que tener varias recaídas para él verse de frente, tú me entiendes, con lo que le podía pasar para él reconocer y bautizarse. O sea, que lo que él te dijo en un momento, él no se imaginaba que él iba a tener que chocar con eso también. Sí, porque tú sabes, como él era de la religión popular, él decía, yo no le hago mal a nadie, yo estoy bien. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, él se bautizó justamente, me dieron una sorpresa porque fue en un momento que yo fui, en 2020, y yo me derramé. Yo me derramé porque cuando uno le pide a Dios, cuando uno... Porque yo le decía, papi, yo sé que usted está bien, yo sé que usted no le hace mal a nadie, pero que usted se muera y no tener esperanza de que yo lo pueda volver a ver. Porque todos, si Cristo no viene antes, nos vamos a morir algún día. Pero yo morirme y sabiendo que no lo voy a ver a usted. Wow. Tú sabes, entonces... Mi papá, gracias a Dios, se bautizó, va a su iglesia, tú sabes que todo es un proceso, más cuando venimos de otro tipo de creencias, tú sabes, pero para la gloria de Dios, mi papá está ahí, está vivo, está en salud dentro de lo que cabe, y le damos muchas gracias a Dios, no tenemos forma humana de pagar. ¿Tu madre vive todavía? Sí, mi mamá es enfermera, como de casi 40 años. ¿Tus hermanas están en la capital? Sí, mis hermanas están allá también. Sí, para la gloria de Dios. Encontrarme con eso ha sido lo más maravilloso porque después de ese momento yo me di cuenta que le servía a un Dios real. Amén, amén. Ya para finalizar, quiero ir un poquito más a fondo, ya que estamos tocando este punto que tiene que ver con, no te voy a decir con la vida religiosa, sino más bien con esa relación con Dios. Después de ese evento que tú tuviste que enfrentar a la situación con tu padre, ¿has tenido situaciones similares con tu propia familia, con tu familia primaria, que es tu esposa y tus hijos? Bueno, los niños se enferman, tú sabes. Sí, todos los sí. niños se enferman, pasan situaciones, pero yo recuerdo cuando iba a tener mi primer niño y entonces a mi esposa iba a su chequeo rutinario, entonces a mi esposa le dieron una mala noticia sobre mi hijo. Entonces, a mi mujer le dijeron que el niño venía con problemas o que iba a nacer con una enfermedad. Wow. Entonces, cuando te dicen eso, tu primer hijo, tú esperanzado en Dios, oh, mi primer hijo, tú sabes, muy contento. Y que te digan eso y que tu esposa venga del hospital y se derrame en llanto y te diga eso y tú queriendo derramarte en llanto también, pero no puedes. Y tú no encuentras cómo consolarla. Exacto. Eso es difícil, muy difícil. Entonces tú quieres derramarte igual que ella, pero tú, como la figura, como el patriarca del hogar, como el pilar, Uno tiene que mantenerse firme. Tú no te puedes derrumbar como ella, ¿tú me entiendes? Entonces la palabra que salieron de mi corazón fue: Jehová dio, Jehová quitó. Lo que dijo Job. Venga como venga, lo vamos a amar, lo vamos a querer y lo vamos a cuidar. Amén. Y gracias a Dios, mi hijo nació en salud. No tuvo ningún problema, gracias a Dios. La iglesia de Yonkers, la iglesia hispana de Yonkers, la iglesia adventista hispana de Yonkers, yo no tengo cómo pagarle, porque esa gente desde el momento uno que supieron, empezaron a orar. Estuvieron presentes. No hay como, tú sabes. Y gracias, para la gloria de Dios, vimos un milagro manifestado en nuestra vida. Amén, amén. Dicen que lo más difícil para un ser humano, para un hombre,
es cuando le tocan a sus hijos. De cualquier manera, ya sea con una enfermedad o que abusen de él, lo maltraten, lo que sea. Sí. Pero cuando tiene que ver con algo que tú no puedes hacer nada, tú te sientes de manos atadas y la única opción que tú tienes es solamente confiar en Dios. Y un médico decirte a ti, no hay posibilidad. Es difícil. Y tú tienes una esposa que va a ser la madre y que tú quisieras levantarle el ánimo, pero el ánimo tuyo está debajo, en el piso también. Sí, a veces hay que sacar de donde uno no tiene. Yo aprendí con un amigo que cuando uno está gozoso, le llaman el pastor del gozo, un amigo, y él dice que aunque uno está gozando y hay momentos que uno tiene que se siente destruido, que el gozo lo tiene en el suelo, dice, pero todavía sigue siendo gozo, aunque sea poquito, y ese poquito revive y crece y te hace feliz. Sí. Y yo creo lo mismo, aunque uno se sienta a veces derrotado cuando hay situaciones de salud en la familia, llega un momento en que uno se siente que ya no aguanta más, que todo se terminó y la ciencia médica te dice no hay posibilidad. Sí, no hay posibilidad. Óyeme, pero cuando todavía uno tiene la confianza en Dios, aunque los médicos te hacen que tú te sientas derrotado, esa confianza, esa fe en Dios se levanta y da los buenos resultados que uno hoy en día puede decir gracias a Dios por lo que hiciste por mi familia. Así que, Julio, te doy muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias por la oportunidad de conversar, de conocer un poquito más de ti. Y yo sé que cada ser humano, sea profesional o no profesional, sea cristiano o no cristiano, tiene una historia que contar con respecto a cómo Dios lo ha bendecido, lo ha ayudado, lo ha protegido. Somos unos rescatados, un tizón arrebatado del fuego. Del fuego, sí. Así que muchas gracias, Julio. Muchas gracias. Gracias a ti y gracias por la oportunidad, de verdad. Y te doy Bueno, esta entrevista es exclusiva porque nunca había hablado como de mi vida así personal con nadie. De verdad, es bueno también desahogarse y mostrarle a uno el testimonio que uno tiene, la gloria sea de Dios, para que otros también puedan acercarse a Dios y sepan que Dios es un Dios vivo. Así es. Un Dios que te da dones, que te da talentos y que esos jóvenes que están por ahí, que están en la calle, que tal vez yo estuve en la calle, no era que mal pasé, sino que estuve alejado de los caminos de Dios. Tú, joven que me escucha, tienes algo que ofrecer a Dios. A veces yo decía, Señor, ¿pero qué te doy? Todos tenemos algo. Y yo no me considero cantante, tú sabes que estamos en un proceso de aprendizaje. Uh-huh. Siempre me he considerado más escritor que cantante, pero entiendo y comprendo unas palabras que escuché de alguien y no recuerdo quién fue. No recuerdo si fue Lenin Salcedo que dijo esto. Que lo que Dios puso en ti explican el propósito por el cual tú fuiste creado. A Dios no todo nos dio una voz estruendosa, a las mujeres soprano. Una voz prodigiosa. Quizás. Exacto, una voz prodigiosa, no todo, pero tal vez te dio el talento de servir. Tal vez te dio el talento de ayudar. Tal vez te dio el talento de escribir. Uh-huh. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso que Dios puso en ti, eso va a marcar el propósito que Él tiene para tu vida. Así que trata de expresarlo porque el talento de que cuando tú tienes un talento y lo escondes, como dice la parábola, Dios se lo va a dar a otro. Así es. Okay. Así que gracias, Julio. Gracias por este momento especial. Habían detalles de tu vida que hice preguntas para saber qué hay detrás del personaje. Sí. Y siempre hay algo, siempre hay algo. Sí. Y yo pienso que cuando uno conoce a la persona, hay preguntas que uno hace y a veces somos amigos y hay detalles que uno desconoce de la otra persona y a veces en una entrevista sí salen a relucir esos detalles. Así que muchas gracias, Julio. Gracias, inmensamente gracias. Una historia maravillosa la tuya. Y yo sé que tú también tienes una historia que contar. Muchas gracias por estar conectado con nosotros. Suscríbete,
dale a like y más que eso, comparte este programa con otras personas. Franklin López Podcast, muchas gracias.